O sea, mi vida entera giraba en torno a la oración. Fue algo muy fuerte que Dios permitió en mí, pero fue para que yo pudiera estar preparado. Yo anhelaba mucho el don de lenguas. Y cuando yo entré en ese nivel de oración, que empecé a orar, oraba, tenía una hora específica. Recuerdo que con un grupo yo oraba a las 3 de la tarde, que ahí fue cuando yo aprendí a orar correctamente, porque es donde lo quería traer. La oración en intimidad es la oración que trae las revelaciones más poderosas. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques. Y como siempre estamos aquí en tu canal Excelencia Cristiana Televisión, tu espacio conociendo el mundo espiritual. Amén. Hoy vamos a hacer una segunda entrega, una segunda parte de un tema muy interesante, amén, que el Señor puso en mi corazón para ustedes, que sea de mucha edificación para todo aquel que quiere conocer, amén. Entonces, el tema es cómo profundizar en el mundo espiritual, cómo nosotros podemos entrar en esa presencia, entrar en esa profundidad espiritual que Dios anhela, de que cada uno de nosotros entremos. Entonces, estuvimos en el primer video tocando algunos puntos importantes, algunos puntos interesantes, de la manera en la cual nosotros accedemos al mundo espiritual y de cómo Dios, amén, nos hace el llamado. Una cosa es que tenemos que entender que para entrar en lo espiritual el llamado está abierto para todos, amén. Todos tenemos la oportunidad de acceder. Antes el Señor siempre, amén, utilizaba un vaso, un representante, amén, gloria a Dios, porque el pueblo lo pidió, claro está, porque el pueblo quiso eso, porque la Biblia dice que cuando Moisés estaba allá en el monte Sinaí, dice la Biblia que el pueblo tuvo miedo, pero todo el pueblo también, Dios quería que entrara en intimidad. Dios le dijo a Moisés que le llevara a su pueblo para que ellos pudieran conocerle a él. Pero dice la Biblia que el pueblo vio los relámpagos, vio los truenos y dice que tuvo miedo y le dijeron a Moisés, ve tú y sé nuestro representante, en pocas palabras. Lo que Dios te diga a ti, nosotros lo vamos a hacer. Ahora bien, nos quedamos en el punto de las herramientas espirituales. Vamos a decir, le podemos llamar herramientas, le podemos llamar puertas, le podemos llamar ventanas, le podemos llamar caminos que Dios, amén, ha establecido para que nosotros podamos llegar y entrar a lo espiritual. Ahora, ¿cuáles son estos puntos? Hablamos acerca de lo que es la consagración. Hablamos que la consagración es cuando nosotros nos definimos para una sola cosa, cuando nos apartamos para una cosa específica, cuando no nos contaminamos. Y leímos acerca de la historia de David, quien subirá al monte de Jehová, quien estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Ahora bien, vemos aquí
que estaba hablando acerca de la oración y me quedé ahí. Estamos hablando de que la oración es una herramienta importante, en que la oración es una herramienta poderosa para ayudarnos a nosotros a poder acceder al mundo espiritual. Hay gente que piensa que sin oración puede tener lo espiritual y no es así. Todo lo que vamos a recibir, pero también todo lo que vamos a dar, tiene que ser a través de la oración. Y esto nosotros lo podemos ver desde el principio. El hombre desde el principio, lo primero que tuvo con Dios fue oración. ¿En qué sentido usted dirá? Porque la oración es una comunicación. Amén. Entonces es una comunicación. Esta comunicación crea una relación con Dios. Entonces eso es lo que a nosotros nos va a garantizar y nos va a ayudar a nosotros poder acceder a lo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es aquel que nos va a dar el pase. Dios es aquel que nos va a dar el acceso para que nosotros podamos acceder a lo espiritual. Recuerde la historia de Ezequiel. Dice la palabra de Dios que Ezequiel llegó ahí en el medio de un valle de huesos secos. Pero dice la Biblia que el espíritu de la mano de Dios vino sobre él y lo tomó en el espíritu y lo puso en medio de un valle. Esto quiere decir que Dios fue aquel que lo tomó. Fue el Señor que en el espíritu, al él estar consagrado, al él estar en el espíritu, pudo tener la oportunidad de ver lo espiritual. Entonces hay muchas personas que no pueden acceder a lo espiritual porque no son espirituales. Entonces tenemos que ser espirituales para poder acceder a lo espiritual. Entonces usted dirá, hermana Cindy, pero ¿cómo yo accedo a lo espiritual? ¿Cómo yo puedo acceder a esto? Y es a través de esta herramienta. La principal herramienta, como decía en el video anterior, es la oración. La oración te abrirá paso, te abrirá camino. Amén. Entonces una oración mediocre, una oración superficial no va a poder hacer un efecto de una revelación poderosa. Amén. Puede ser de que si tú oras y estás orando y estás clamando, esa oración, conforme a como tú vayas profundizando en la oración, así mismo conforme a eso Dios también te va a ir profundizando a ti. Y usted dirá, ¿cómo así? Bueno, esto lo podemos ver en Ezequiel también, que dice la palabra de Dios que Ezequiel entraba en un río, en unas aguas, y estas aguas eran unas aguas salutíferas. Pero dice la Biblia que había un personaje que era quien lo llevaba a él, a estas aguas. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que primero las aguas le dieron ¿por dónde? Por los tobillos. Luego las aguas le dieron por las rodillas. Luego las aguas le dieron por los lomos. Y inmediatamente Ezequiel, mientras más Ezequiel profundizaba, más el cordel que el ángel extendía se iba extendiendo. O sea, más la capacidad de Ezequiel aumentaba. Entonces, mientras nosotros más profundizamos en Dios, mientras nosotros más profundizamos en la oración, más experiencias poderosas nosotros vamos a poder tener, más se va a abrir nuestra visión, más se va a abrir nuestro discernimiento, más vamos a poder recibir de Dios porque vamos a tener más preparación. Yo decía en el video pasado de que hay mucha gente que quiere acceder al mundo espiritual, pero quieren acceder al mundo espiritual sin estar preparados para esto. O sea, para nosotros poder acceder a lo espiritual tenemos que estar preparados. Y esta preparación te conlleva a ser espiritual. Porque hay cosas que en la carne, siendo carnal, no la podemos resistir. Cuando Daniel tuvo esta experiencia, que fue que él entró en un estado de ayuno y oración, dice la palabra del Señor que cuando Daniel ve este personaje, que ve este varón que llega con un mensaje, dice la Biblia que sus fuerzas se le fueron, su carne desfalleció al ver esta gran visión. Pero dice la palabra del Señor que el ángel lo tocó y al tocarlo dice que él se fortaleció. Entonces pudo escuchar al que le hablaba, pudo tener la fuerza para él poder estar en ese nivel y poder resistir esa experiencia. Entonces hay gente que Dios le está haciendo un llamado. ¿A qué? A la intimidad.
Dios le está haciendo un llamado a que a la oración, porque la oración, el ayuno, la intimidad, la consagración te preparará para recibir lo espiritual que Dios tiene para ti. Entonces, si queremos acceder al mundo espiritual, tenemos que ser espirituales. Primera herramienta, oración. Y herramienta fundamental. Este es un tema muy amplio, como yo decía en el primer video, que para entrar aquí ya usted sabe, tenemos que hacer por lo menos 6 partes o cuando viene a ver más, porque la oración es algo fundamental y es algo amplio. Pero vamos a resumir lo más esencial para este tema. La oración en intimidad desata revelación. Yo recuerdo que cuando yo inicié en los caminos de Dios, yo quería aprender cómo orar correctamente, porque usted sabe que nosotros cuando iniciamos con ese primer amor, iniciamos con esa fe, con ese deseo de sentir a Dios. Lo primero que yo recuerdo que yo quería era sentir la presencia de Dios, y también recuerdo que yo quería recibir lo que era el don de lenguas. Yo veía a las personas que hablaban en lengua y eso fue algo que me impactó. Yo quería ser bautizada con el Espíritu Santo. Y la gloria y la honra del Señor, fue tanto el deseo, fue tanto el empeño que yo puse, porque nosotros para recibir el don de lenguas tenemos que tener 2 cosas. Tenemos que tener el deseo y tenemos que tener también el empeño en buscar eso. Y yo lo busqué y lo busqué con estas herramientas, con ayuno y oración, y lo esperé. Esperé el momento indicado. Y en el momento en el que menos yo pensaba y en el momento en el que menos yo creía, yo lo recibí. Pero lo recibí porque ya tenía una preparación. Eso era lo que Dios estaba haciendo con estos 120 que estaban en el aposento alto. Dice la Biblia que ellos estaban allí en el Pentecostés, pero ellos estaban esperando. Pasaron los días, tal vez mucha gente se fueron, pero lo que persistieron, lo que se mantuvieron ahí, entonces pudieron acceder a esto. Y hay personas que por la falta de empeño, que por la falta de persistencia, no han podido lograr entrar en el mundo espiritual. Y te voy a decir, hermana, pero ¿cómo así? Explíqueme este asunto. Sí. ¿Qué le dijo el ángel a Daniel cuando se encontraron? Le dijo una palabra muy poderosa. Le dijo: Daniel, muy amado, desde que dispusiste tu corazón, tus palabras fueron oídas, tu oración fue escuchada. Escuchen, cuando Daniel se dispuso, este empeño conectó a Daniel con Dios inmediatamente. Tu deseo te conectará con el Señor. Tu deseo te conectará con la oración, y la oración va a ser el puente en el cual tú vas a poder acceder al mundo espiritual. Entonces, en ese momento yo tenía ese deseo muy fuerte de yo poder recibir esto, pero para yo recibir esto, yo tuve que entrar en un ciclo fuerte de ayuno, de oración. Yo recuerdo que, o sea, mi vida entera giraba en torno a la oración. Fue algo muy fuerte que Dios permitió en mí, pero fue para que yo pudiera estar preparada. Yo anhelaba mucho el don de lenguas, y cuando yo entré en ese nivel de oración, que empecé a orar, oraba, tenía una hora específica. Recuerdo que con un grupo yo oraba a las 3 de la tarde, que ahí fue cuando yo aprendí a orar correctamente, porque es donde lo quería traer. La oración en intimidad es la oración que trae las revelaciones más poderosas. Yo aprendí a orar, pero la primera oración que aprendí a hacer fue orar en grupo. Entonces yo no sabía orar en intimidad. Y Dios me empezó a enseñar a orar en intimidad. Yo incluso hasta me sentía incómoda. Yo decía: Dios mío, pero, o sea, siento como que no tengo esa motivación o ese apoyo así para orar. Me siento como que no estoy acostumbrada. Eso fue al principio, cuando yo era nueva creyente. Pero después, más adelante, el Señor empezó a enseñarme, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo a nosotros nos va guiando. Dice la Biblia que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia.
Y el Espíritu Santo empezó a guiarme, empezó a enseñarme a cómo yo iba a poder orar correctamente en intimidad. Y es impresionante, es poderoso en la manera en la que Dios empezó Él mismo a corregirme y a hacerme sentir cosas. Porque, por ejemplo, muchas veces yo oraba, pero muchas veces no podía conectar porque estaba distraída. Habían cosas que me distraían en medio de la oración. Por ejemplo, algo pasaba, yo estaba pendiente, soltaba la oración por ir a atender eso, soltaba la oración por estar pendiente a muchas cosas y el Señor empezó a tratar conmigo y me decía, cuando vas a orar, cuando vayas a orar, cuando vayas a entrar en intimidad, no puedes distraerte porque se rompe la conexión. Entonces Daniel tuvo algo poderoso y es que Daniel, aunque él no recibió esa respuesta inmediatamente, Daniel persistió en la oración, persistió hasta el punto en el cual él pudo recibir una respuesta. Entonces la Biblia dice que Daniel se dispuso en su corazón. La disposición ya lo conectó, pero para la respuesta, para acceder a lo espiritual, tiene que haber persistencia. Escuche esto. Dios está mirando tu intención. Dios está mirando tu oración. Pero no puedes entrar en un nivel más profundo, no puedes alcanzar tal vez lo que tú quieres alcanzar si no tienes una persistencia en la oración. Entonces, la oración, como decía, nos va a conectar con el mundo espiritual. La oración nos va a conectar con la presencia de Dios. Y algo que hace la oración, y es que la oración nos conecta con Dios, pero también cambia nuestro interior, cambia nuestra vida, cambia nuestro carácter, cambia nuestros pensamientos. Por eso cuando Dios empezó a prepararme, antes de yo tener esa revelación de que Dios me llevara al cielo, el Señor empezó a prepararme, a preparar mi espíritu, porque yo entré, como le decía, en ese ciclo de oración. Y era tan fuerte que yo oraba, aprendí a orar así en conjunto, aprendí a orar en intimidad, pero cuando oraba, cuando entré en ese nivel de oración fuerte, oraba en mi mente. La oración pasó a ser, no se limitaba a una hora específica, no se limitaba a un momento específico, sino que yo constantemente estaba en oración. O sea, incluso hasta cuando yo me iba a poner algo, una ropa, yo le decía, Señor, dime, yo le decía así, porque era una relación que se había formado fuerte entre Dios y yo. Señor, dime si te agrada que yo me ponga esto. Señor, dime hacia dónde tú quieres que yo me dirija. Señor, dime qué tú quieres que yo hable. Dime qué quieres que predique. O dime qué voy a hacer. O sea, yo quería que Dios dirigiera mi vida, que Dios dirigiera mis pasos. Y todo esto, Dios me dio respuesta y también el Señor recibió de mí la respuesta que yo le quería dar, pero todo esto sucedió a través de una profundidad en oración. Bien, entonces, este es el primer punto. Ahora está también el ayuno. El ayuno es una clasificación. Amén. Es un sacrificio que hacemos en nuestra carne. Pero este sacrificio que nosotros hacemos en nuestra carne, lo estamos haciendo para poder acceder, para poder entrar en el Espíritu. Vamos a decir, para poder tener una parte, amén, para estar apartados de todo y que nuestra mente, que nuestro espíritu, pero también nuestro cuerpo, esto es el ayuno, que nuestra mente, que nuestro espíritu, que nuestro corazón, pero que también nuestro cuerpo esté solamente centrado en Dios. Amén. Esto es lo que nosotros queremos decir con que estamos en ayuno. Hay gente que ayuna, pero ayuna incorrectamente. Y yo voy a dar un tema de cómo ayunar correctamente, porque hay personas que ayunan y lo hacen incorrectamente y al hacer esto lo que están es pasando hambre, no están ayunando como Dios quiere que ayunen. Entonces el verdadero ayuno es nosotros poder limitarnos de eso, pero así como nos estamos limitando de la comida, no es solamente de la comida,
es una limitación completa que tenemos que tener para poder entrar en una profundidad espiritual. Amén. Porque vemos aquí que cuando Daniel entra en ayuno, Daniel se limita de la comida, pero también dice que no se ungió. O sea, dice que no puso ningún perfume sobre su cuerpo. Todo su cuerpo, su estómago, todo lo santificó en ese momento para estar conectado, para estar centrado con Dios. Hay gente que cuando entra en el ayuno, ellos entran en ayuno, pero ellos andan de mall en mall, de tienda en tienda. Ellos andan, y no, o sea, no estoy diciendo que no se pueda hacer un ayuno así. Hay personas que lo hacen así. Y obviamente Dios conoce la situación de cada uno de nosotros, claro está. Pero nosotros siempre tenemos un tiempo que sacamos para muchas cosas. Y usted dirá, hermana Cindy, ¿cómo así? Claro. Cuando usted dice, voy a viajar, voy a hacer un viaje de 2 días con la familia, usted limita el trabajo, usted limita todo, y usted saca ese día para compartir con su familia, ¿verdad que sí? Yo lo hago. Entonces, cuando hacemos eso y sacamos ese momento, nos limitamos de muchas cosas cotidianas para dedicarnos a eso. Entonces, cuando nosotros vamos a entrar en ayuno, también tenemos que entender que tenemos una cita con Dios. El ayuno es una cita íntima con Dios para nosotros poder entrar en una oración profunda con Él. Escuche esto. El ayuno es una cita íntima con Dios para nosotros poder tener una oración profunda con Él. No hay nada que amplíe más tu oración que un ayuno. Porque dígame usted, Dios me tomó en una temporada en la cual yo ayunaba muchísimo. Yo pasaba 90 libras, no sé cuánto es en kilogramos, pero yo pesaba 90 libras, estaba, vamos a decir, en los huesos, porque estaba pasando un proceso muy difícil y yo sentía que yo tenía que aferrarme a esas 2 herramientas, porque el proceso era muy, muy fuerte, era muy duro. O sea, mi corazón, todo mi ser, no sentía que no podía resistirlo. Y que en lo humano, en lo carnal, yo no podía aguantar. Yo tenía que trascender. Yo tenía que decir, estoy en las alturas, tengo que caminar en las alturas, tengo que caminar en lo espiritual. Y cuando entré en esa etapa de ayuno, entendí que el ayuno amplió mi oración. Porque cuando hice el ayuno de la forma correcta, limitándome de muchas cosas y solamente clasificando y dedicando ese día para Dios, entendí que esto tenía más tiempo para hablar con Dios y también más tiempo para escucharle a Él. Y mientras yo hablaba con el Señor y Él me respondía, se formaba esta relación. Y este ambiente que lo cree el ayuno te hace entonces centrar en el mundo espiritual. Entonces hay mucha gente que no ha podido entrar en el mundo espiritual porque no usa estas herramientas. Porque para usar estas herramientas hay que clasificarse bien para Dios. Yo digo que hay gente que a todo le damos calidad, pero muchas veces a las cosas de Dios no queremos darle calidad. ¿Por qué? Si tenemos la oportunidad, sé que hay gente que hay casos específicos y Dios conoce los corazones. Cada uno de nosotros podemos ayunar como dispongamos nuestro corazón. Daniel ayunó así, o sea, limitándose de ciertas comidas. Y eso está bien. Pero el punto está en nosotros poder tener una intención de no ligarnos con otra cosa, sino solamente dedicar ese tiempo al Señor. Amén. Entonces, hay cosas que cuando estamos en ayuno nos van a distraer. Hay cosas que cuando estamos en oración nos van a querer desenfocar. Pero nosotros somos los responsables de persistir. Porque esta persistencia te ayudará a entrar en lo espiritual. Y aparte de que entres en lo espiritual, esta ventaja de tú entrar en lo espiritual te va a ir cambiando a ti también. Cuando Isaías entra en lo espiritual,
Dice que cuando murió Usías, Isaías ve una gran visión. Y dice que ve esta visión, pero dice la palabra de Dios que mientras Isaías ve esto, también él ve que había algo en él, que él no sabía que estaba. Y esto es revelado a través de esta experiencia, a través del entrar a lo espiritual. O sea, hay cosas que en el mundo espiritual van a ser reveladas. Cuando yo entro a esos ciclos de ayuno y oración, yo le preguntaba mucho al Señor, Señor, ¿por qué cuando te estoy buscando más? ¿Por qué cuando ayuno más, oro más, leo más la palabra, entro más en tu presencia? ¿Por qué tú me revelas tantas faltas en mí? Escuche esto. ¿Por qué tú me hablas de cuántas cosas yo tengo que cambiar? Y entendí este principio de Isaías. Y es que mientras más nosotros conocemos la santidad de Dios, mientras más entramos a lo espiritual, más nosotros podemos cambiar nuestro interior. Más cosas nos damos cuenta que ya no son así, que tienen que ser a la manera de Cristo. Más nuestro carácter va cambiando. Más Dios nos va diciendo las manchas y las arrugas que tenemos que quitar para estar preparados para su venida. Y yo sé que hay mucha gente que va a tomar estas herramientas espirituales, porque para nosotros poder vivir en el Espíritu, para nosotros poder estar en el Espíritu de Dios, tenemos que renunciar a la carne. Tenemos que centrarnos verdaderamente en lo de Dios. No querer estar en lo de Dios, pero también querer estar en otra cosa. Esto así no funciona. Es lamentable. Pero cuando tú vayas a orar, decide hablar solamente con Dios. Cuando tú vayas a ayunar, decide apartarte solamente para Dios. Cuando tú vayas a hacer algo, lo de Dios, no lo ligues con nadie, porque lo de Dios es algo especial. Lo de Dios es algo aparte. Y cuando tú aprendes a darle ese primer lugar al Señor, cuando tú empiezas a tomar estas herramientas, Dios te abre las puertas para que puedas entrar a su presencia. Yo digo que el Señor me hizo la invitación y cuando Él me hizo la invitación yo acepté. Esta invitación me la hizo el Espíritu Santo y yo acepté. Y yo utilicé los canales correctos para yo poder entrar en la presencia de Dios. Y así Dios te dice, ¿quieres tener revelaciones? ¿Quieres ver visiones? Yo quería conocer a Dios. El primer interés que se despertó en mí era Él. No tanto los ángeles, no tanto las cosas negativas, porque ahora la gente se está aferrando mucho, quiere saber mucho de brujería, quiere saber mucho de esas cosas. Y eso está bien porque tenemos que conocer también las cosas que nosotros desconocemos en esa parte del mundo espiritual. Eso está bien, pero hay cosas hermosas, cosas bellas que están en la parte espiritual, vamos a decir, de la presencia del Señor, que Dios quiere revelar. Ese interés de tú querer conocer a Dios, ese interés de tú querer saber el Dios que te está llamando, de conocerlo a Él, ese interés no puedes dejar que se apague. Tienes que caminar conforme a Él, tienes que orar correctamente, tienes que ayunar correctamente, tienes que entrar a la presencia de la manera correcta. Amén. Así que en este momento, gloria a Dios, estas palabras espero que hayan quedado en tu corazón. Quiero, gloria al Señor, que entiendas que Dios tiene un propósito contigo, que si tú sientes el interés es porque Dios sí lo puede hacer. Dios te puede hacer llegar a profundidades espirituales. Dios puede hacer que tú accedas, amén, a cosas que nadie ha accedido. Pero Dios necesita tu disposición. Dios necesita tu consagración. Amén. Así que voy a estar sacando unos temas poderosos acerca del ayuno, acerca de la oración, que sé que van a ser de mucha edificación para tu vida. Que Dios te bendiga en esta hora, que Dios guarde tu vida, guarde tu familia en el nombre poderoso de Jesús.
Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques. Amén. Esto fue Excelencia Cristiana Televisión, tu espacio conociendo el mundo espiritual. Bendiciones.